Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante e interesante dentro del plan de entrenamiento y ejecución. Vamos a ver la medición del impacto de la capacitación en el personal. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, el día de ayer vimos, ¿no?, que era un plan de capacitación, porque era necesario, porque era importante. Vamos a recordar brevemente nomás el concepto, ¿no?, al que hace referencia un plan de capacitación. Y no es más que un proceso a corto plazo, ¿no?, aplicado de una manera sistémica, de una manera organizada, mediante el cual las personas van a obtener conocimientos, actitudes, habilidades, en función de objetivos que son claramente definidos por la organización, ¿no? Bien. Tenemos entonces que las empresas, ¿no?, tienen pues estas preguntas, estas consultas, estas dudas que se dan de forma continua, ¿no? Recordemos que el tema del conocimiento es algo que tiene que actualizarse de manera permanente. Entonces, una de las preguntas que más recalca una empresa o donde más se visualiza o de repente donde más se ve comprometida la empresa es qué objetivos se quiere lograr. ¿Qué objetivos quiere lograr la empresa estableciendo un plan de capacitación? ¿No? ¿Cuánto tiempo debo capacitar a un personal? ¿No? Lo tengo que capacitar un mes, un año, 6 meses, una semana, ¿no? ¿Cuánto debo de capacitar? ¿A quiénes debo de capacitar? ¿Todo el personal requiere esa capacitación? ¿O solamente es un área? ¿O solamente es una parte? ¿No? Entonces, habíamos visto, ¿no?, que a partir de la evaluación de necesidades también parten los objetivos, ¿no? Si bien es cierto, yo identifico una necesidad, ¿no?, también va enlazada con los objetivos que la empresa quiere lograr. Ahora, ¿cuánto tiempo debo capacitar? Va a depender, ¿no? Va a depender de los puestos de trabajo, va a depender del tiempo en el que el personal se encuentre laborando en la organización, ¿no? Va a depender de los grados de riesgo, como estábamos, por ejemplo, hablando el día de ayer de los temas de seguridad industrial, ¿no? Entonces, si es una persona que se encuentra un poco más expuesta, ¿no?, a algún peligro, a algún accidente, pues esa persona va a tener que ser un poco más capacitada, ¿no? Y difiere en la medida, por ejemplo, de que hay áreas, ¿no? Hay áreas. De repente este personal que está en producción va a requerir muchísima más capacitación o una capacitación mucho más continua, a diferencia, por ejemplo, de las áreas administrativas, que si bien es cierto, tienen que conocer del tema de seguridad dentro de la organización, pero no necesita que estas capacitaciones sean tan permanentes, ¿no? Entonces, ¿a quiénes debo capacitar? Como ya les indico, ¿no? Depende mucho del área, depende mucho de la cantidad de tiempo. Digamos que un trabajador que tiene entre 5 y 10 años de repente laborando en una institución, pues va a haber interiorizado más la cultura organizacional de la empresa. Entonces, si hablábamos, por ejemplo, el caso de ayer de una mina, ¿no? En las minas es cero accidentes fatales, la cultura organizacional se basa en cero desvíos, ¿no?, en que todos tienen que acatar ciertos comportamientos que haga que se minimice el riesgo de accidentes. Entonces, ¿a quiénes debo capacitar? A esas personas, ¿no?, que están permanentemente lidiando con con estos accidentes o con estas labores que significan de repente un riesgo, ¿no? A ellos deberé capacitar muchísimo más que, por ejemplo, a un área administrativa. Bien. Contar con buenos programas de capacitación de personal es una forma clara de atraer y retener el talento, ¿no? Sabemos que hay personas o personal o colaboradores que valoran mucho la inversión que hagan las empresas en ellos, ¿no? Es decir, si yo veo de repente una empresa que apuesta mucho por mí en términos y en temas de capacitación, pues claramente voy a poder retribuirle, ¿no?, elaborando o haciendo un mejor trabajo o desempeñándome mejor dentro de la organización, ¿no? Entonces, a mayor capacitación, ¿no?, mayor productividad, mayor logro de objetivos. Todo esto tiene como base la cultura de la organización.
¿Cómo yo, por ejemplo, sé cuánto tiempo debo de capacitar? ¿No? Retorno nuevamente al ejemplo que les pongo en el caso del trabajo en minería, ¿no? ¿Cómo sé? Pues, de hecho, el trabajo en minería es un trabajo de riesgo, es un trabajo con mucha exposición de repente, a un daño físico, ¿no? Entonces, está en la cultura organizacional, ¿no? El que el colaborador interiorice estos conocimientos, ¿no? Que minimicen ese riesgo, estos conocimientos a nivel de seguridad, ¿no es cierto? Pero todo parte de esta cultura organizacional, porque si de repente a los directivos de la organización no les interesa la seguridad ni el bienestar de los colaboradores, pues difícilmente van a poder invertir en un tema de capacitación, ¿no? Entonces, esas capacitaciones, esta productividad y este logro de objetivos se basan justamente y tienen como base a esta cultura organizacional. Bien, para que la empresa tenga éxito en base a este plan de capacitación, ¿no? Se deben seguir ciertos pasos, ¿no? Al día de ayer detallamos un poquito más, pero hoy día nos vamos a enfocar en un punto en específico, ¿no? Entonces, veíamos, por ejemplo, que para un plan de capacitación, ¿no? Primero tendría que haber una detección y análisis de las necesidades, ¿no? Teníamos que definir objetivos, qué cosa es lo que vamos a querer lograr con estas capacitaciones, ¿no? Se identifica a quién va dirigido el programa, si es para todos, en qué medida, de repente es para un área o para otra, ¿no? Se va a seleccionar el programa más adecuado, ¿no? O sea, en qué formato de repente lo voy a poder dar, ¿no? De repente va a ser presencial, bueno, que en este momento casi no se puede y todas las capacitaciones están dadas a nivel virtual, ¿no? ¿Bajo qué plataforma? ¿No? Claramente tiene que ser una plataforma dinámica, una plataforma que logre que el colaborador también pueda interactuar, ¿no? Con el ponente, de repente, ¿no? Entonces, ver todas las herramientas que son necesarias para que se den esta capacitación, ¿no? Comunicar y difundir tu programa de capacitación de personal. Es importantísimo que el colaborador sepa para qué se está haciendo una capacitación, qué objetivo se quiere lograr, qué se busca y sobre todo qué se espera de él posterior a la capacitación, porque la capacitación claramente se da con un objetivo, algo quiero lograr como empresa, ¿no? No solamente capacito porque de repente si me cae el Ministerio de Trabajo me van a multar, no. ¿No? Hay capacitaciones que buscan un objetivo más allá del ámbito legal, ¿no? Es también que el colaborador sepa, que el colaborador se entere, que tenga comportamientos adecuados dentro de la organización, ¿no? Tenemos también la parte de ejecución del plan de capacitación, que es la capacitación propiamente dicha, ¿no? En esta fase o en esta parte, ¿no? También se puede establecer niveles de evaluación o de medición para ver cómo va caminando esa capacitación, ¿no? La evaluación del plan de capacitación, ¿no? Que viene posterior a la ejecución, y en este punto nos vamos a centrar el día de hoy, ¿no? Y posteriormente la implementación de acciones de mejoras, ¿no? Que algunas empresas lo hacen como que otras no. Algunas se quedan simplemente en la evaluación, pero si nos vamos a un tema más práctico, ¿de qué me sirve pasar por todas estas fases o estos pasos si no voy a implementar acciones de mejora? De eso se trata, ¿no? Pero a veces hay empresas que buscan de repente ahorrar tiempos, ahorrar costos, ¿no? En tema de procesos y prefieren quedarse solamente en la evaluación, que no es lo indicado, ¿no? Entonces tenemos allí que vamos a abordar esta parte de evaluación del plan de capacitación. Bien, hay un modelo, ¿no? Que es el de Kirkpatrick para la capacitación efectiva, ¿no? Es un modelo de evaluación, ¿no? Y plantea 4 niveles, ¿no? 4 niveles dentro de esta evaluación. Entonces, plantea el nivel de reacción, el nivel de aprendizaje, el impacto en los resultados, ¿no? Individuales y el cambio de comportamiento dentro de la organización. Bien, entonces, dentro del nivel de reacción, ¿qué puede evaluar este modelo de Kirkpatrick? ¿No? Evalúa el compromiso, la relevancia, la satisfacción del cliente. Tenemos que
en el nivel 2, que es el nivel de aprendizaje, ¿no? Evalúa los conocimientos adquiridos por el colaborador, las habilidades, la actitud de confianza, el compromiso, etc. En el nivel 3 ya se establecen comportamientos críticos, ¿no? Que es un monitoreo, va a haber un refuerzo, de repente evaluar el aprendizaje en el trabajo, cómo está yendo, ¿no? Estas capacitaciones. Y en el nivel 4 ya se evalúa los resultados obtenidos de esta capacitación. Entonces, basándonos en estos 4 puntos o en estos 4 niveles, ¿no? Vamos a detallar cada uno de ellos. Bien, tenemos entonces que los niveles propuestos, ¿no? Por este modelo toman en cuenta 4 puntos. La reacción del participante, el aprendizaje que tenga en la capacitación, la conducta y los resultados que obtenga, ¿no? Bien, entonces, tenemos allí el primer nivel, que es la reacción, ¿no? Que va a medir justamente eso, el nivel de medición de reacción, ¿no? Sobre la capacitación que esté llevando ese colaborador. Es decir, esta reacción es el conjunto de elementos que permiten ejecutar las formaciones para optimizar contenidos, formatos y frecuencias. Ahora, ¿qué mide esta reacción? Mide el grado de satisfacción del participante respecto al curso que está llevando, ¿no? Yo como empresa estoy apostando, ¿no? Por capacitar a mi personal, pero también tengo que evaluar si fue comprendido, ¿no? Si después de la capacitación hay resultados. Entonces, en este primer nivel se va a medir el grado de satisfacción del participante, ¿no? Se instrumenta, ¿no? O se usa como instrumentos para evaluar esta parte, este nivel, las encuestas, ¿no? Que por lo general son al final del curso que ha llevado, ¿no? Al final ya establezco unas encuestas que me van a dar ese feedback, ¿no? Del colaborador, si es que si ha sentido satisfacción, siente que de repente el curso le fue útil o no le fue útil, ¿no es cierto? La ventaja de esto es que es sencillo, es económico, ¿no? Un tema de una encuesta que bien puede ser virtual incluso, ¿no? Y permite revelar sensaciones que ha tenido. Lo de repente que puede ser un poco cuestionable dentro de este nivel es que la evaluación es claramente subjetiva, es lo que el participante dice o piensa, ¿no? Hablamos en este punto de personas que pues claramente tienen que, en base a esta evaluación subjetiva, dar la mayor información posible y la veracidad de la información. Es decir, si el curso a mí me pareció genial, no voy a poner pues que no lo entendí, ¿no? Entonces apostamos porque también la persona que es evaluada en este ámbito de capacitación diga la verdad, ¿no? Que diga, si lo entendió, perfecto, lo entendí, y si no, también, ¿no? Pero que se ajuste a la verdad. Entonces, en este punto, ¿no? Se evalúan los contenidos, si el instructor ha sido, o el capacitador ha sido el más idóneo para explicar el curso, ¿no? Se evalúa el aula, bueno, que como todos sabemos ahorita es un poco difícil el tema de ambientes físicos, pero se puede evaluar de repente en este contexto la plataforma que he utilizado, ¿no? Si la herramienta virtual ha sido la adecuada para poder entender, ¿no? Lo que se ha querido transmitir. Bien. Como segundo nivel o como segundo punto, tenemos la parte del aprendizaje, ¿no? Que es el conjunto de elementos para evaluar la transmisión de conocimientos al alumno a través de exámenes, a través de ejercicios, de repente casos prácticos, ¿no? Proyectos, y verificar la correcta transmisión del contenido formativo o de lo que se ha querido comunicar, ¿no? Entonces tenemos que mide el grado en que se incrementó un conocimiento o habilidad. De repente yo conozco, ¿no? Yo conozco cómo se desarrolla determinado tema, pero con esta capacitación pues he incrementado ese conocimiento. Si yo ya sabía cómo se hacía, ahora lo he mejorado. De repente hay actualizaciones, ¿no? Es lo que se da, por ejemplo, y les hago una analogía muy básica, de repente muy pequeña, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los celulares, ¿no? Los celulares al inicio tenían solamente el uso, ¿no? De llamadas telefónicas, de repente la hora, y con el tiempo fue evolucionando, ¿no? Fue habiendo la cámara,
luego para revisar correos, etc. Entonces, yo ya conozco algo, pero lo voy perfeccionando y lo voy mejorando, ¿no? Entonces, en este punto se mide eso. Bien sea que yo tenga como colaborador una información y la perfeccione o la mejore mediante esta capacitación, o que de repente yo no sepa nada de cómo elaborar determinada actividad y esta capacitación me permita, ¿no? Ya desarrollar, ¿no? Esta actividad, ¿no? Debido a los conocimientos adquiridos. Entonces, requiere el diseño de indicadores claros y preguntas específicas en relación a los objetivos de aprendizaje planteados. Entonces, claramente, si yo llevo esta capacitación, ¿no? Tengo que plantearme objetivos específicos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿No? Que, por ejemplo, una capacitación basada en los ISOs, ¿no? ISO 9001, 14001, 18001, de repente, ¿no? Entonces, yo de repente antes no sabía nada de ISOs, pero con esa capacitación yo ya sé cuáles son las normas, ¿no? ¿Qué dice el reglamento? ¿Cómo es que puede ser evaluada una empresa? ¿No? Entonces me da ese conocimiento, ¿no? Esa habilidad, esa competencia de poder mejorar mis funciones. Es útil cuando trabajamos contenidos cognitivos o habilidades manuales e inadecuado para medir competencias genéricas y actitudes, ¿no? Recordemos que el tema de las actitudes es un poco subjetivo, ¿no? Es un poquito subjetivo y a veces lo subjetivo es un poco difícil de medir, ¿no? Contrariamente, eh, lo cuantitativo es más fácil de medir, ¿no? Porque nos habla ya de indicadores y números, básicamente, ¿no? Pero lo cualitativo tiene cierto sesgo de error, ¿no? Entonces, estas pueden ser hechas mediante test, ¿no? La evaluación se puede dar mediante test, mediante evaluaciones, mediante observaciones, ¿no? Bien, esto se da en el entorno del aprendizaje, ¿no? Bien, ahora sí. Tenemos esta parte también o este nivel, que es el tercer nivel de conducta, ¿no? El nivel de conducta, ¿no? O también llamado nivel de medición y de impacto personal, ¿no? Es un conjunto de variables que garantizan que la formación ha tenido impacto o no en las personas. Es decir, la capacitación dada, ¿no? Realmente está surgiendo eh, el impacto o está dando resultados para los objetivos que me tracé al inicio de la capacitación, ¿no? La formación trabaja sobre dos áreas muy concretas, ¿no? Mejora la motivación del empleado, ¿no? Con la empresa y mejora también el impacto del trabajo de un empleado en la empresa. Como les decía, si un empleado eh, visualiza o se siente parte de la organización y sabe que la organización está apostando por él, ¿no? Claramente esto se va a ver en su trabajo, ¿no? En el desempeño que tenga y en el impacto del trabajo que desarrolle el colaborador, ¿no? Estas dos variables deben analizarse de forma separada, ¿no? Bien. Entonces tenemos que en este nivel, que es el nivel 3, ¿no? De conducta, ¿qué es lo que se mide? ¿No? Se mide el alcance de la aplicación de lo aprendido en el puesto de trabajo, ¿no? Se implementa a través de observaciones, también de entrevistas, se requiere definir claramente indicadores, una cierta inversión de tiempo, ¿no? Y el compromiso de los diversos actores. Es decir, en el tema de conducta se evalúa el antes y se evalúa el después. Pongamos de ejemplo, ¿no? Y como les dije ayer, siempre tomo el ejemplo de empresas que apuestan mucho por el tema del desarrollo del talento y sobre todo por el talento humano en general. Entonces, para mí una de ellas es, por ejemplo, el tema de la minería. Si nos vamos a un participante, ¿no? A un colaborador que ya ha sido seleccionado, ya ingresó a laborar de repente a este rubro de minería, este colaborador no necesariamente entra con conocimientos de seguridad industrial, ¿no? Puede ser una persona que recién ha terminado de repente la universidad, tiene un par de años en el entorno laboral, pero nunca ha pisado una mina, ¿no? Entonces, recién ha postulado y ha ingresado. La pregunta es, ¿este colaborador tendría que saber algo de seguridad industrial? No.
no necesariamente tiene esos conocimientos. Entonces, mediante este tipo de capacitaciones, ¿no? Mediante este modelo que propone Kirkpatrick, se indica que hay un antes y un después, ¿no? Como respuesta a esta capacitación. Yo colaborador que no sé nada de seguridad industrial, ¿no? Entro de repente en cero, ¿no? No sé nada, absolutamente nada. Pero después de la capacitación tengo que haber adquirido esos conocimientos. Y no solamente haber adquirido los conocimientos, sino también ponerlos en práctica luego de la capacitación, ¿no? Entonces, yo ya tengo que saber de repente, ¿no? Que hay zonas a las que no puedo entrar sin casco, ¿no? Hay zonas a las que no puedo entrar de repente sin guantes, ¿no? Hay zonas que tengo que entrar con respiradores, ¿no? Con estos mascarillas tan grandes, ¿no? Que son los respiradores en realidad. Entonces, tengo que haber adquirido esos conocimientos. Ahora, ¿la capacitación solamente es teórica? No, ¿no es cierto? La capacitación también se da en un ámbito práctico. Si yo voy a entrar a zonas de alto riesgo, entonces estas capacitaciones se da in situ, como si fueran reales, ¿no? Entonces el capacitador los provee claramente de todos los instrumentos que requiere esa persona, ¿no? Y las hace pues ejemplificar que al momento de entrar a determinada área tiene que contar con tales y cuales instrumentos, ¿no? De repente, no sé si ustedes han visto estas montacargas, que son esas unidades grandes, ¿no? Por ejemplo, se indica que cuando una montacarga está operando, hay un radio, ¿no? En el cual la persona no puede acercarse mientras que opere esta montacarga, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones, esos lineamientos se van adoptando. Entonces, yo en este nivel propuesto, ¿no? Claramente voy a identificar un comportamiento o una conducta anterior y posterior a la capacitación. Bien, hay software, ¿no? Que evalúan este tipo de comportamientos. Les pongo allí, por ejemplo, un modelo, ¿no? Evalúan e identifican en qué punto están los colaboradores, ¿no? Claramente ahí tenemos una matriz, ¿no? Unos cuadrantes, ¿no es cierto?, donde evalúan, por ejemplo, si están en un nivel bajo, en un nivel medio, en un nivel alto, ¿no? Hay esta especie de métricas para ver dónde se evalúan a los colaboradores. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero les pongo la imagen para que vean más o menos cómo es que ingresa esa data, ¿no? Y posteriormente esto es evaluado ya mediante un sistema, ¿no? Bien. Tenemos el cuarto nivel, ¿no? Que son los resultados, o también llamados medición del impacto en el negocio, ¿no? Que es el conjunto de variables que garantizan y buscan la correlación de la inversión de la formación en el negocio, ¿no? Se trata de medidas básicas para entender el grado de influencia de la formación sobre variables internas, ¿no? Es también llamado un test ácido, ¿no? Ya que puede tener un gusto amargo, dice. ¿Cómo así, no? Mide cómo el cambio producido en el participante a partir de la capacitación impacta en los resultados del negocio. Es decir, en el tercer nivel, ¿no? En el tercer nivel, que era la conducta, se veía si el colaborador había asumido e interiorizado los conocimientos y se evaluaba la conducta del colaborador de forma individual. En este punto, en este nivel 4, ¿no? Vemos ya los resultados, pero a nivel de impacto del negocio. Es decir, cómo impacta, ¿no?, esa conducta de este colaborador de forma positiva o negativa en mi negocio. Los resultados ya no son individuales, ahora son referentes a mi negocio, ¿no? Y en este punto he puesto un ejemplo, ¿no? Como son, por ejemplo, los volúmenes de ventas, la rotación de personal, las quejas de cliente y las pérdidas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo capacito a un personal de ventas, ¿no? Que está ingresando a laborar, ¿correcto? Este personal, como ya les decía anteriormente, puede que tengan conocimientos previos, como puede que no los tenga, ¿no? Después de la capacitación, ¿no?
se evalúa, ¿no? En el tercer nivel, por ejemplo, si el vendedor está adquiriendo esas técnicas que requiere la empresa para hacer la venta. Pero ya en este cuarto nivel de resultados, se evalúan si realmente el volumen de ventas ha aumentado o no, ¿no es cierto? Entonces, vemos que ya los resultados que se evalúan es a nivel corporativo, ¿no? Evaluamos que también la rotación de personal, quejas de clientes, ¿no? Yo puedo de repente como empresa tener quejas de clientes, todas la tienen, los tienen en algún momento, lo han tenido, ¿no? Pero yo capacito a ese personal para que dé una respuesta rápida, para que dé una solución rápida. De repente hay un personal en atención al cliente, ¿no? O que derive de forma eficiente y de forma óptima los reclamos al área correspondiente. De repente es un tema de calidad, ¿no? Entonces lo derivo a esta área correspondiente. Pero ¿qué pasa con esas personas, por ejemplo, que tú llamas y te hacen esperar, no te solucionan rápido el problema? Entonces las quejas se incrementan, ¿no? Pues bien, la capacitación puede incluir a este personal que está justamente en esa área donde se recepcionan eh, estas llamadas y estas quejas. Pero yo posteriormente, a nivel de resultados, en el cuarto nivel, evalúo si estas quejas han tenido una rápida intervención, se solucionaron rápidamente o simplemente de repente la persona que se quejó lleva una semana, un mes en el mismo plan, ¿no? Llamando y continuamente quejándose porque no le atienden la llamada, ¿no? O porque no le solucionan el problema. Entonces veo cómo esas quejas impactan, pero a nivel de organización. Porque recordemos, por ejemplo, cuando recién empezó el tema de la pandemia y posteriormente se hizo la reactivación económica, no sé si alguno de ustedes han visto, yo particularmente lo veía siempre, en las páginas, por ejemplo, de Oeshle, Saga Falabella, ¿no? de estas tiendas por departamento, había muchas quejas, ¿no? Muchas quejas porque no llegaba el producto, o porque llegaba incompleto, o porque no llegaba como se había pedido, ¿no? Entonces, eh, ¿qué faltaba allí? ¿No? ¿Qué faltaba analizar allí? Porque eran quejas bastante recurrentes, eran quejas que incluso tuvo que intervenir ASPEC, ¿no? Indicando, ASPEC e Indicopy, si no me equivoco, indicando que si no entregaban las compras, ¿no? Porque ya había pasado incluso el tiempo permitido, si no entregaban las compras a tiempo, las iban a multar, ¿no? Porque ya era demasiado. Entonces, ¿en qué momento se llega a tanta queja? ¿Qué faltó allí? ¿Por qué no se analizó? ¿Por qué no se evaluó? Que prácticamente estas quejas venían como avalanchas y eran cantidad de quejas, ¿no? Bien. Entonces se evalúa el resultado ya a nivel corporativo, ya no es un tema individual, no es si el colaborador asimiló o no el conocimiento, no. En esta parte yo ya tengo que ver aumento de mi nivel de ventas, como le hemos puesto de ejemplo, disminución del nivel de quejas, disminución de la rotación de personal. Entonces ya la evaluación va a un nivel más macro, ¿no? Hay que traducir resultados cualitativos a cuantitativos. Son múltiples las variables que intervienen en los resultados comerciales, claramente, ¿no? No es una sola cosa, es lo que yo les decía en el ejemplo de estas tiendas por departamento, ¿no? No era una sola cosa, no era que solamente no atendían los pedidos o no contestaban las llamadas, de repente no había una logística adecuada para poder hacer la entrega de productos, ¿no? Se requiere un análisis objetivo que contemple las diferentes variables en su contexto y pondere el grado en el que mismo ha impactado a la capacitación, ¿no? Realmente la capacitación ha llegado a tal punto de hacer que los resultados se visualicen cambios importantes o no, ¿no? O simplemente di la capacitación y las cosas siguen como si nada, ¿no? Bien. Ahí también les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo con el uso de software, ingresando toda la información correspondiente, se puede analizar, por ejemplo, el desempeño e impacto en resultado por áreas, ¿no? Es un ejemplo que más adelante posiblemente lo detallaremos, ¿no? Les pongo, si no, un ejemplo claro. Bien, ahora, a estos niveles, ¿no? Estos 4 niveles que son propuestos por Kirkpatrick, ¿no? Se va a adicionar uno más, ¿no? Y en ese punto
el ROI es un modelo que se basa en estos 4 niveles, ¿no? Se basa en estos 4 niveles, pero agrega un quinto nivel, ¿no? Agrega un quinto nivel, ¿no? Y este último nivel permite identificar el impacto del programa en relación a los indicadores de la organización y aísla variables que pueden incidir en los resultados, ¿no? Este quinto nivel es el cálculo del ROI, ¿no? Donde se cuantifica el costo-beneficio del programa en términos monetarios. Su cálculo supone que somos capaces de traducir a valores monetarios tanto los costos del programa como los beneficios e ingresos. Este modelo inicialmente propuesto por Kirkpatrick y luego, entre comillas, mejorado, ¿no? Por Jack Phillips, ¿no? Propone eso, cuantificar, ¿no? Para ver, si bien es cierto, hemos tenido todos estos niveles, ¿no? Donde ha habido una reacción, donde ha habido un aprendizaje, una conducta, ¿no? Y hemos obtenido resultados. Este quinto nivel propuesto por Phillips nos indica que hay que cuantificar y que hay que ir más allá para poder hacer la evaluación de la capacitación. Entonces, el ROI se entiende como una forma diferente de entender estos recursos humanos. Nos habla que en términos de cuantificar y ver cómo ha incidido o cómo ha impactado esta capacitación en mi personal, nos habla de un tema de responsabilidad, ¿no? Nos hace la pregunta, ¿cuál es el valor económico de mis colaboradores? Nos habla también de objetividad, donde habla de la medición exacta de cómo están los colaboradores, cómo se está desarrollando el entorno y los puestos de trabajo, pero traducidos a un retorno de inversión, ¿no? Y nos habla de integridad, donde permite también verificar, ¿no? Los resultados del desempeño, las emociones, las habilidades y traducirlo a indicadores financieros. Bien, entonces tenemos aquí este modelo ROI, ¿no? Que es una herramienta de evaluación estratégica muy usada a nivel corporativo, que permite planificar, controlar, mejorar programas de capacitación, ¿no? Con el objetivo de fortalecer el capital humano e impactar en estos indicadores de negocio, ¿no? Entonces, ya teníamos, por ejemplo, estos 4 primeros pasos o 4 primeros niveles, ¿no? Donde hablábamos de la reacción, el aprendizaje, la conducta o aplicación y el impacto o resultados, ¿no? Pero hablamos de este quinto punto, de este quinto nivel, ¿no? Donde compara los beneficios del programa con los costos. Es decir, me permite evaluar si el valor monetario del desempeño del negocio logra exceder los costos del programa. Es decir, yo de repente invierto cierta cantidad de dinero. Ahora, mi retorno de inversión por esa capacitación es superior a lo que yo pude haber invertido o no, ¿no? De repente no, y más bien estoy dando la capacitación y me ha traído pérdida. O sea, he invertido de repente $5,000 en capacitación y el retorno de inversión es 3,000, entonces estoy a pérdida, ¿no? O de repente invertí $5,000 en una capacitación para toda mi compañía, pero tuve de retorno, ¿no? $10,000. Entonces hay una ganancia, ¿no? Entonces la capacitación ha dado resultados positivos. Entonces, el modelo ROI permite hacer este tipo de evaluaciones. El análisis ROI significa evaluar si la inversión básicamente es rentable. O sea, la capacitación que he dado va a servir realmente o no, ¿no? Comparada con otros proyectos u opciones de inversiones disponibles. Las compañías utilizan el ROI para evaluar, por lo general, proyectos de inversión. Eso, antes se pensaba de que de repente el ROI era un poco difícil de usarlo en temas de recursos humanos, porque evaluar eh, eh, cualitativamente es un poco difícil, ¿no? El tema subjetivo es un poco difícil de evaluar, muy por el contrario, ¿no? Cuando hay indicadores cuantitativos, ¿no? Donde básicamente hablamos de números. Sin embargo, el ROI sí se aplica en temas de recursos humanos, ¿no? Un ejemplo de ello
hace poco, ¿no? Recién ayer, si no me equivoco, ha empezado, hay una plataforma de la Cámara de Comercio de Lima donde están haciendo los posgrados, ¿no? Entonces hay un tema allí de poder explicar de repente cómo es que funcionan, los beneficios que tienen, pero para que puedan haber accesado, ¿no?, a esta plataforma de la Cámara de Comercio, claramente ha habido pues un pago, ¿no? Un pago de modo tal que concentren a todas estas instituciones que quieren dar este servicio de posgrado, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a evaluar allí, por ejemplo, un ROI, ¿no? Si yo de repente invertí, digamos, $1.500 en estar en la plataforma de la Cámara de Comercio para exponer los beneficios de mi posgrado, ¿no? Quiero saber cuántas personas van a tomar mi posgrado, ¿no? Viniendo de esa exposición que hubo en esa plataforma, ¿no? Es decir, yo doy mi capacitación, ¿correcto? Yo digo todos los beneficios y cuántas personas partiendo de esa capacitación vinieron y tomaron el posgrado. Entonces, eso es lo que trata de evaluar. Yo invierto, he invertido, ¿no es cierto?, en esa plataforma, pero ¿cuántos a raíz de esa exposición o de esa capacitación decidieron y dijeron, sí, con esta universidad o con esta institución voy a llevar un posgrado, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Entonces, allí evalúo, por ejemplo, mi ROI, ¿no? Bien. Los beneficios de la aplicación de la metodología ROI es claramente una mayor alineación con el negocio, ¿no? Hay un mayor compromiso, de repente, con el negocio, conocer mejor el comportamiento de la empresa, hay una capacidad mayor para poder mostrar valor, ¿no? Todas las capacitaciones suman, todas las capacitaciones es una suma de conocimientos, de habilidades. Hay una toma de decisiones informadas, ¿no? Yo ya no voy de repente haciendo o ejecutando actividades a la deriva, sino que ya tomo decisiones, pero con bases, con fundamentos, ¿no? Los programas de capacitación y desarrollo mejoran de manera constante, ¿no? Claramente, ¿no? Toda capacitación, por más pequeña que sea, haya o no certificados de por medio, ¿no? Es una suma, ¿no? A lo que ya tenemos, suma más, ¿no? Mayor cercanía e involucramiento con stakeholders, ¿no? Con estos actores y estos competidores y los clientes, ¿no es cierto? Gestión de recursos humanos basado en calidad y mejora continua. Toda institución debe apostar por la mejora continua. Y eso se da en la medida en que las relaciones mejoran, los procesos mejoran y los resultados mejoran, ¿no? Entonces, todas estas empresas, ¿no?, que basan sus procesos en calidad, claramente los resultados van a obtener la misma connotación, ¿no?, de calidad. Hablamos también que otro beneficio es la comprensión de responsabilidad en obtención de resultados. Si bien es cierto, dentro de una organización puede haber un jefe, ¿no? La responsabilidad es compartida. El jefe no va a hacer todo, el jefe va a delegar, jefe, o mejor dicho, líder, ¿no? Va a delegar responsabilidades. Y si uno falla, va a ser esa pata floja dentro del área o dentro del proyecto o dentro de la organización. Entonces se entiende que hay una responsabilidad que todos asumen. Se entienden que hay una responsabilidad en el que todos deberían estar comprometidos, ¿no? ¿Con el fin de qué? De que también se rentabilice, ¿no? Y se vean los beneficios para la empresa. Se identifican programas ineficientes, ¿no? Hablamos en este punto de repente de reprocesos, ¿no? De repente hay reprocesos o tareas que se están repitiendo, que no suman valor a la organización. Y eso claramente ocasiona pérdidas monetarias, ¿no? ¿En qué casos se recomienda medir hasta el nivel 5, o sea, hasta el nivel ROI, ¿no? Utilizar esta herramienta. ¿En qué casos, no? En aquellos programas que impliquen una alta inversión económica para la organización. Si yo tengo proyectos demasiado ambiciosos, demasiado costosos, es necesario aplicar este retorno de inversión. Es necesario evaluar en qué punto y en qué magnitud realmente las capacitaciones están dando los frutos esperados,
¿no? De repente no es la capacitación que yo requiero, ¿no? Doy una capacitación básica y esa capacitación básica no me ayuda en mucho. Entonces tengo que aplicar otro tipo de capacitaciones a mi personal, ¿no? Un ejemplo de ello, vamos nuevamente al tema de la minería. Si yo doy, por ejemplo, una capacitación al área administrativa, así como lo doy al área operaria, ¿cuál va a ser el retorno de inversión de esa área administrativa si esa área casi no interactúa con los factores de riesgo, ¿no? Con el trabajo de riesgo. Entonces ahí voy a ver, ¿no? Que el ROI me va a ser más productivo en el área operaria, donde los voy a capacitar continuamente para evitar accidentes o para evitar fatalidades, ¿no? Y el retorno de inversión va a ser distinto en el área administrativa, donde casi no hay este tipo de accidentes o son muy raros. Entonces, ¿para qué invierto tanto en esas capacitaciones si esas capacitaciones deben estar destinadas a un área con mayor nivel de incidencias, con mayor nivel de riesgo, ¿no? Bien. ¿En qué otros programas o en qué otros casos se recomienda medir hasta el nivel 5? En cuando tengamos un apoyo al logro de un objetivo estratégico, ¿no? Del negocio. Hay un objetivo estratégico básico, vital, donde yo necesito que todos los colaboradores de repente estén comprometidos con el logro de este objetivo, entonces ahí voy a tener que incidir, ¿no? Entonces, un ejemplo traído a la coyuntura actual. El tema de seguridad del trabajo por el tema del COVID, ¿no? Todas las empresas, casi sin excepción, están haciendo capacitaciones para que el personal eh, conozca de qué manera se infectan, qué instrumentos deben usar para de repente menorizar el riesgo de contagio, están implementando capacitaciones para que indiquen, por ejemplo, dónde van a ir los instrumentos de lavado, ¿no? Que va a haber pues jabón o alcohol en gel, el agua. Están invirtiendo en capacitaciones, por ejemplo, para que sepan los colaboradores dónde van a estar ubicadas las bandejas de desinfección para zapatos. O sea, ese tipo de capacitaciones a nivel grosso, a nivel macro de organización, es decir, ese tipo de capacitaciones que se tiene que dar forzosamente a toda la organización sin distinguir áreas, ¿no? Es a lo que nos lleva a pensar si tenemos que llegar al nivel 5 en esta evaluación o no, ¿no? En este punto y justamente en este tema puntual del COVID, sí nos lleva, ¿no? Porque es un objetivo estratégico que las empresas hoy en día se han trazado, ¿no? El que los colaboradores menoren el riesgo de contagio, ¿no? Y para eso tiene que haber un compromiso a nivel, pues, organizacional, no es por áreas, ¿no? Donde se involucre a gran cantidad de personas, ¿no? Que yo les decía, el tema del COVID, el manejo, ¿no? De cómo se está dando el tema de salud, el tema de que no haya estos contagios masivos, se debe de dar en nivel macro, en nivel grosso, ¿no? A una gran cantidad de personas, es decir, a toda la organización. Tenemos también que otro caso donde se recomienda medir hasta el nivel 5 es donde sean altamente visibles e importantes para los directivos. Hay puntos muy importantes que determinan el trabajo de una organización. Entonces, hay procesos que determinan el que se siga con el trabajo de una forma óptima, ¿no? Entonces, en este punto es importante también medir este rollo o llegar a este nivel 5 para la evaluación. Bien, tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar en realidad la fórmula más básica para que se pueda entender de repente, ¿no? El tema del ROI, ¿no? Claramente sabemos que esto lo vemos en la parte financiera, pero vamos a trasladarlo también a la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces el ROI está determinado por los beneficios netos del programa entre los costos del programa, ¿no? Ahora, el beneficio como se halla es el retorno total que se tiene, ¿no? Menos los costos del programa, ¿no? Bien, entonces en el lado derecho, ¿no? En la parte derecha se multiplica por 100 si es que se quiere tener el conocimiento del porcentaje que se logra en la capacitación. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Bien.
Entonces tenemos acá un caso práctico de la empresa Foxice Corporation, o Corporate, ¿no? Esta empresa es dedicada a elementos de educación, ¿no? Es un school, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí que van a aplicar justamente esta herramienta, pero sabemos que la aplicación de esta herramienta se da luego de un proceso, ¿no? Entonces, para iniciar, ¿no? Para iniciar cualquier tipo de evaluación hay que establecer también tiempos. Es lo más importante. ¿En cuánto tiempo voy a llevar a cabo este tipo de evaluaciones? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿En cuánto tiempo quiero yo los resultados? Entonces, vemos, por ejemplo, cómo en la parte inferior habla esta empresa, ¿no? Es un ejemplo de la misma empresa, de las fases que utiliza, ¿no? Entonces nos habla, por ejemplo, de una primera fase que es preparar el plan de evaluación, ¿no? En este punto recién van a iniciar, ¿no? Entonces se hace el plan de trabajo, se hace un plan de evaluación. Como segunda fase, tenemos desarrollar línea, base e instrumentos de medición. O sea, ¿qué instrumentos voy a determinar? ¿Qué instrumentos me van a ayudar a hacer esta evaluación o esta medición? En este punto se evalúan toda clase de instrumentos que se acojan mejor a la organización, ¿no? Tenemos también la fase 3, que es el entrenar, el recurso humano, la recolección de datos, ¿no? Entonces, este entrenamiento, esa base de datos donde recopila toda esta información. Así lo han detallado esta empresa, ¿no? Así lo ha detallado. La fase 4, donde ya tenemos el informe, los hallazgos, ¿no? Vemos el tema del retorno de inversión o preparar justamente los reportes para ver los retornos de inversión. Dentro de la fase 5 tenemos la herramienta ROI, ya diseñar justamente esta herramienta para aplicarlo a futuros proyectos y documentar, elaborar guías y manuales, ¿no? El manual de uso de la herramienta. Ahora, en todo este punto se establece un tiempo de 8 meses para realizar esta evaluación, ¿no? En el caso de esta empresa, que en realidad el tema del tiempo es variable, ¿no? Eso ya depende de la organización, del tamaño de la organización, depende de las áreas que se va a capacitar, en qué tema se va a capacitar, dónde quiero mayores resultados. Por eso le digo, este punto difiere por el tipo de organización. Entonces, en la fase 1 vemos que eso se establece, por ejemplo, en un mes, la fase 2, 2 meses, la fase 3 igual, 2 meses, y el resto de fases ya se hace un mes cada uno, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí los 4 puntos, los 4 niveles inicialmente propuestos por Kirkpatrick, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, la evaluación y ejecución, que es la reacción, en realidad, la evaluación del aprendizaje, ¿no? La evaluación del impacto en las personas, que no es otra cosa que la conducta de las personas, y la evaluación del impacto en negocio, que son también los resultados, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación y ejecución, que es en realidad la medición de la reacción del colaborador, describe, ¿no? Describe allí conjunto de elementos que permiten ejecutar las ejecuciones formativas para optimizar el contenido, formato y frecuencias. Entonces, se ve también allí los datos, ¿no? Los datos que se va a analizar, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se va a evaluar? Se va a valorar la clase, se va a valorar el contenido, los profesores, horarios, la duración, la frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos que esta empresa es una empresa dedicada al tema de enseñanza, ¿no? Es un school, es una escuela de negocios. Entonces, dice que van a utilizar mecanismos tanto a los alumnos como al capacitador, ¿no? Van a hacer encuestas, van a hacer evaluaciones, incluso indican la frecuencia con la que se va a dar, ¿no? Entonces, este tipo de evaluaciones se van a dar después de cada formación, o sea, después de cada evaluación, ¿no? Se va a evaluar la reacción del colaborador, ¿no es cierto? Tenemos también la evaluación de aprendizaje, conjunto de elementos a evaluar, ¿no? La transmisión del conocimiento, es decir, el alumno, ¿no? Situándonos en este ejemplo, que estamos hablando, que es una empresa que brinda servicios educativos, el alumno adquirió el conocimiento que se estaba brindando y el conocimiento requerido en los objetivos, eh,
los asimiló, los adquirió realmente, ¿no? Entonces dice allí, ¿qué datos se van a evaluar? ¿No? La asimilación de contenidos, ¿no? Habilidades blandas, habilidades duras, ¿no? La aplicabilidad del puesto. ¿Cómo se van a evaluar? ¿Qué mecanismos se va a utilizar? Mediante exámenes, mediante proyectos, presentaciones, pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas, ¿cierto? ¿Y cada qué tiempo? ¿No? Cada qué tiempo se va a evaluar, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí también la evaluación del impacto en las personas o en la conducta, ¿no? Conjunto de variables que garantizan que la formación ha tenido impacto en las personas y en el desempeño. Es decir, después de esta capacitación, el alumno, ¿no? En este ejemplo, ¿se siente más motivado? ¿Se siente con la capacidad de dar un mejor desempeño personal? ¿No? Entonces, eso se va a evaluar. Ahora, ¿cómo se evalúa? Hay un cruce estadístico de datos de aprendizaje, motivación y clima, ¿no? Clima puede ser clima estudiantil, clima laboral, ¿no? Hay un cruce de datos de aprendizaje y desempeño de competencias también, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no? La frecuencia bajo la cual va a ser evaluada indica ahí que va a ser de forma anual, ¿no? Vemos en la columna que dice frecuencias que estas evaluaciones se van a dar anual. Bien, y en el último punto de evaluación, todavía no llegamos al ROI claramente, en el último punto de evaluación, que es el cuarto, ¿no? Dentro del método de Kirkpatrick, indica la evaluación del impacto en negocio, o también llamado los resultados, ¿no? Como ya les había puesto anteriormente, les había dicho en el ejemplo anterior, en la evaluación del impacto en las personas o la conducta, evaluamos los conocimientos adquiridos en la capacitación, pero de forma individual, si realmente tuvo el efecto esperado a nivel persona. Sin embargo, en la evaluación del impacto en negocio o resultados, ya evaluamos a nivel macro, es decir, los beneficios que brinda, pero a nivel corporativo, ¿no? A nivel de empresa. Entonces, vemos acá el conjunto de variables que garantizan que la formación ha tenido un impacto, pero ya en el negocio. Ya no es un tema individual, ya no es un tema de colaborador, ¿no? Entonces vemos el impacto en performance, pero a nivel de departamento o área, ¿no? U organización, ¿no? El impacto a nivel negocio. Entonces se hace un cruce, ¿no? Los mecanismos que van a utilizar acá es un cruce de inversión en formación de área entre el departamento con los resultados, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esta evaluación? De forma bianual para corregir el modelo, es decir, cada 2 años. Cada 2 años van a evaluar, ¿no? Este impacto que tiene a nivel de organización. Y de ser requerido, se puede cambiar el modelo, se puede cambiar la forma de evaluación. De repente, las plataformas que están utilizando ya no son tan didácticas o ya no llama mucho a la interacción con los estudiantes, ¿no? Si nos ceñimos a este ejemplo. Entonces vemos cómo se puede estructurar, ¿no? Este tipo de evaluaciones, establecer los mecanismos, de repente los tiempos no son los mismos, claramente. Ahí, por ejemplo, allí en las frecuencias, ¿no? Indican que algunas evaluaciones se van a dar después de cada capacitación, ¿no? Otras evaluaciones se van a dar después de cada ciclo académico, ¿no? La otra evaluación del impacto a las personas se va a dar de forma anual y la evaluación del impacto en el negocio o los resultados se van a dar cada 2 años, ¿no? Entonces se puede establecer distintos tiempos para hacer este tipo de evaluación, distintos mecanismos y también se puede evaluar distintos datos, no en todos se va a evaluar lo mismo, ¿no? Claramente. Bien, posteriormente a esto, se puede llegar a cierta matriz, ¿no es cierto?, donde pongamos, por ejemplo, qué es lo que nos interesa en términos de, por ejemplo, habilidades blandas, que como ya les dije, es un poco difícil de medir, pero no es imposible, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, allí a un personal, ¿no?, con nombres, y también las habilidades blandas a evaluar. Ya tomando en cuenta esta línea de tiempo para hacer las evaluaciones, podemos ya proceder a las evaluaciones que pueden ser, como lo hemos visto en el ejemplo anterior, después de cada ciclo, después de cada año, de cada 2 años, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que al inicio, ¿no? Cada colaborador tenía una posición,
¿no? Se encontraban en un estado, esa evaluación del antes y el después. Entonces, por ejemplo, dice, pensamiento creativo no tiene cambio, ¿no? En toma de decisiones, en el caso del colaborador Luis, ligera mejoría, ¿no? Claramente, para llegar a este punto, ya se hizo la capacitación, simplemente que estamos evaluando después, ¿no? Entonces, vemos en el caso de Luis, ¿no? Y después de la capacitación, que hay una mejoría en cuanto a la planificación estratégica, ¿no? En el tema de control de gestión ha empeorado en vez de mejorar, y en el tema de diferenciarnos de los competidores hay una ligera mejoría, ¿no? Entonces, vemos allí, por ejemplo, la evaluación, ¿no? De los 4 colaboradores y de distintas habilidades para la cual fue dada la capacitación, ¿no? Pero allí vemos de repente u observamos, ¿no? Quiénes están mejorando después de esa capacitación y quiénes no, incluso quienes ni siquiera tienen cambio, ¿no? O sea, se les dio la capacitación y no ha surgido ni efecto ni positivo ni negativo, siguen igual, ¿no? Bien. Entonces tenemos aquí un pequeño ejemplo solamente para graficar temas, el tema que hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces tomamos como referencia este tema básicamente matemático, ¿no? Que lo habíamos puesto al inicio también, donde tenemos, por ejemplo, que la capacitación ha costado $2.500, ¿no? Allá el costo es de $2.500, pero el retorno total, ¿no es cierto?, ha sido de 4.200. Entonces, en este punto, ¿no?, hemos eh, restado, ¿no?, el retorno total menos el costo de capacitación. Y ese monto se divide entre el total de capacitación. Me da 0,68, ¿no? Y en términos de porcentaje lo puedo claramente multiplicar por 100. ¿Qué quiere decir? Que la capacitación ha surgido, ¿no?, o nos ha dado como respuesta un 68% de efectividad, ¿no? Bien. Esto solamente es a modo de ejemplo, es un ejemplo básico, claramente en el tema de organizaciones. Esto va a diferir mucho, ya se imaginarán el trato de este modelo, ¿no? A nivel de área, se da a nivel de cada colaborador, por cada capacitación, entonces los números que se manejan son bastante grandes, ¿no? Este solamente es un ejemplo básico para que se entienda cómo es que se logra llevar a cabo este rollo o esta evaluación en el área de recursos humanos, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. La capacitación tiene como base perfecto, la cultura organizacional. Ninguna capacitación se va a dar, ¿no?, si es que los jefes, gerentes, no están comprometidos con la situación, ¿no? Todo parte de la cultura organizacional. Si la empresa tiene como cultura la seguridad, entonces las capacitaciones van a estar abocadas a que se logre interiorizar esos conocimientos a los trabajadores. Es decir, que esa cultura organizacional baje desde las cabezas, ¿no es cierto?, a todo el cuerpo de la organización, es decir, a todos los colaboradores, ¿no? Tiene como objetivo de fortalecer el capital humano e impactar en los indicadores de negocio. Perfecto, claramente el ROI, ¿no? Esta herramienta para poder evaluar, ¿no? Y, de hecho, si el capital humano camina bien, esto se va a ver reflejado en los indicadores de negocios a evaluar, ¿no? Es un beneficio de la metodología ROI. Perfecto. La identificación de programas ineficaces, ¿no? O ineficientes, de repente hay reprocesos, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios de ver realmente si está surgiendo o no está surgiendo efecto este tipo de capacitaciones. El ROI se recomienda cuando. Perfecto. Cuando apoyan el logro de un objetivo estratégico del negocio, ¿no?
Es un objetivo, como yo les decía, y pongo el ejemplo claro, que hoy persiguen todas las organizaciones de minimizar el riesgo de contagio del coronavirus, ¿no? Entonces, todas las empresas apuestan por una capacitación de forma uniforme, ¿no? De manera uniforme, de manera que todos los colaboradores asuman como compromiso el manejar todas las medidas de seguridad correspondientes, de modo tal que el virus no se disemine, ¿no? Mide el grado de satisfacción del participante respecto al curso. Perfecto. El nivel de reacción, ¿no? Entonces, yo voy viendo si realmente estoy satisfecho o no con el curso que me están brindando, si realmente estoy contento o no con el curso que me están brindando, ¿no? De repente no es un curso tan dinámico o no es un curso que me permita asimilar los conocimientos. Entonces, este nivel de reacción me enfoca en el grado de satisfacción del participante, ¿no? Bien, les agradezco mucho por su atención.